Capítulo 5. La estrella negra. La brisa romana tenía un perfume antiguo, como si el tiempo se disolviera lentamente entre las columnas milenarias y las sombras del Vaticano. A primera hora del día, los tres, Clark, Paulo y Eva, se encontraban en una pequeña terraza en el cuarto piso del hostal donde se alojaban, con vista parcial a la cúpula de San Pedro. Nadie hablaba. El mensaje que habían recibido la noche anterior, grabado en latín en una transmisión cifrada, flotaba en sus pensamientos como una profecía que aún no sabían cómo interpretar. No verás su rostro, sino bajo la luz de la estrella negra. Clark tenía la frase escrita a mano en su diario. Observaba las letras con la misma intensidad con la que uno contempla un símbolo en una pintura antigua, buscando un significado más profundo. ¿Creen que es literal?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Eva, sentada al borde de una silla plegable, sacó su portátil y tecleó algunas palabras clave. Podría ser simbólico. En la tradición apocalíptica, las estrellas a menudo representan ángeles caídos o eventos catastróficos. Pero una estrella negra, eso no es común. Paulo, con su Biblia abierta sobre las piernas, hojeó el Apocalipsis. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. A esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Leyó en voz baja. ¿Y si esto no es solo un símbolo? ¿Y si se trata de un evento real, de un fenómeno astronómico o una clave oculta? Clark alzó la vista. O de una persona, una entidad, una identidad escondida a plena vista. Tal vez el rostro del que habla el mensaje es el de aquel a quien no se podrá reconocer hasta que algo oscuro lo revele. Eva dejó de escribir. ¿Y si se refiere a una señal que aún no ha ocurrido? Una que solo puede ser detectada por patrones que todavía no hemos comprendido, pero que alguien dentro del Vaticano ya ha previsto. Paulo asintió lentamente, cruzando los brazos. Entonces debemos empezar por allí, por buscar quién en el Vaticano podría haber enviado esa transmisión. Tal vez esta estrella no es una metáfora celestial, sino una palabra clave, una señal secreta que ha sido usada antes. Clark cerró su diario con decisión. Hoy entraremos a la biblioteca. Eva, ¿estás lista para contactar a tu enlace? Eva lo miró, su rostro serio pero sereno. Sí, pero debo advertirles, si mi contacto nos ayuda, nos pondremos en una posición muy delicada. Esto no es un juego. Lo que estamos haciendo aquí puede cambiar no solo nuestra vida, sino algo mucho más grande. Clark intercambió miradas con Paulo. Ninguno vaciló. Entonces que así sea, dijo Paulo, levantándose. Si la estrella negra está por aparecer, no podemos esperar a que nos consuma. Debemos encontrarla primero. El sol ya trepaba alto sobre las cúpulas vaticanas cuando Clark, Paulo y Eva caminaron en silencio por las calles adoquinadas que llevaban hacia la entrada lateral de los museos vaticanos. Eva, vestida discretamente con una chaqueta beige y lentes oscuros, parecía tener claro cada paso del recorrido. Sus dedos jugaban nerviosos con un pequeño dispositivo que colgaba de su muñeca, casi como un reloj, pero con una pantalla negra que solo se encendía con un gesto específico. Nos encontraremos con él en el archivo histórico secreto, murmuró Eva. No es el archivo común. Este es diferente. Está bajo supervisión directa y solo se accede con permiso especial del archivista apostólico, si tenés el código adecuado. Paulo se detuvo un instante. Eva, ¿estás segura de esto? No hay vuelta atrás si nos descubren. Lo sé, pero mi contacto es alguien que ha pasado años recolectando datos desde dentro. Ha visto cosas que no ha podido compartir con nadie. Hasta ahora, al llegar a una puerta sin señalización aparente, Eva se acercó al guardia suizo que vigilaba. El hombre, de mediana edad y ojos profundos, no dijo palabra. Solo asintió brevemente tras mirar un pequeño emblema que Eva extrajo de su chaqueta interior. Era una estrella negra de 5 puntas, grabada en obsidiana. ¿Qué es eso?, preguntó Clark, en voz baja. Una insignia de acceso temporal, no oficial. Se utiliza en ciertos círculos dentro del Vaticano para acceder a zonas no abiertas al público. Se entregan con extremo cuidado, respondió Eva, sin mirarlo.
Tras pasar varios pasillos con frescos antiguos, escaleras angostas y salas repletas de volúmenes antiguos, llegaron a una puerta pesada de madera, cerrada con una cerradura mecánica inusual. Él está adentro. Solo Paulo y yo entraremos primero. Clark, espéranos aquí. No es por desconfianza, es porque tu nombre está siendo monitoreado desde hace días en ciertos registros del sistema Vaticano, explicó Eva. Clark frunció el ceño, pero asintió sin discutir. La mención de que su nombre estuviera siendo rastreado le produjo un escalofrío que le bajó por la nuca. Eva y Paulo cruzaron la puerta. Adentro, los recibió un salón en penumbra, con vitrinas cerradas y olor a pergamino antiguo. Sentado en una mesa larga, rodeado de documentos y una pequeña lámpara ámbar, estaba un hombre de cabello canoso, rostro fino y vestimenta grisácea, sin símbolos visibles de la Santa Sede. Su presencia era tan discreta que por un momento Eva y Paulo dudaron si era la persona indicada. «Bienvenidos», dijo con voz pausada. «Me llamo Isandro. Hace 20 años empecé a ver patrones, archivos cruzados, mensajes que llegaban por canales que no deberían existir. Hoy, por fin, tengo con quién hablar». Eva dio un paso al frente. «Entonces hablemos». Isandro giró una pequeña pantalla hacia ellos. En ella, un símbolo, la estrella negra. No es solo una metáfora, es una clave que ha sido usada desde el siglo IX. Un código de alerta que aparece en ciertos documentos proféticos conservados bajo el título de Nigrae Stellae. En ellos se describe un evento que, según varias interpretaciones internas, marcaría el inicio de una purificación global. Pero lo que pocos saben es que fue escondido tras un juramento de silencio firmado por un grupo de prelados que ya no están vivos. Paulo sintió la garganta seca. ¿Qué clase de evento? Uno que comenzaría con la muerte de un hombre santo y una señal en el cielo. Pero antes de que lo diga, necesito saber si están preparados para lo que viene. Porque si se equivocan de camino después de esto, no habrá retorno. Eva asintió. «Estamos listos». Isandro se reclinó hacia ellos, bajando aún más la voz. «La estrella negra aparecerá en el cielo, pero no será una estrella». Isandro los condujo a través de un estrecho pasillo revestido de madera oscura, flanqueado por vitrinas cubiertas con cortinas opacas. No hablaba, y el silencio se quebraba solo por el eco de sus pasos y el chirrido ocasional del suelo antiguo bajo sus zapatos. Cada tanto, al pasar junto a alguna puerta cerrada, Isandro giraba levemente la cabeza, como asegurándose de que nadie lo seguía. Finalmente llegaron a una puerta sin marca visible. Isandro sacó de su cinturón una pequeña llave de hierro ennegrecido. La introdujo en la cerradura y giró con lentitud. El mecanismo se abrió con un sonido metálico sordo, y la puerta cedió. «Adentro», dijo sin mirar atrás. El interior era una sala completamente distinta al resto del edificio. Moderna, sobria, con un escritorio central repleto de pantallas. Había 3 torres de servidor encastradas en la pared, cubiertas con paneles de vidrio negro. Una cruz metálica, simple y sin Cristo, colgaba sobre una de las pantallas. «No deberían estar aquí», advirtió. «Este lugar no figura en los planos oficiales. Es el Seoar Cordium, el corazón de las comunicaciones internas entre las bibliotecas cerradas, el archivo secreto y una red que se creía dormida». Eva se acercó sin vacilar, como si reconociera el entorno. «¿Es esto parte del sistema Nigrum Vestibulum?», preguntó mientras encendía una de las terminales. Isandro sonrió con una mueca leve. «Veo que investigaste más de lo que admitiste». «Sí, es la antesala digital del antiguo archivo. No guarda textos, guarda claves. Claves para acceder a otros sistemas enterrados. Este fue el primer nodo donde apareció el mensaje en latín. Non videbis vultum eius, nisi sub stellae nigrae luce». Paulo se mantenía cerca, casi como si temiera tocar algo. «¿Esto significa que el Vaticano sabía todo desde hace décadas?». «Algunos lo sabían», respondió Isandro. «Otros eligieron no saber. El conocimiento aquí ha sido fragmentado a propósito. Nadie lo tiene todo. Pero ciertas señales, ciertas coincidencias nos están forzando a unir piezas que estaban diseñadas para permanecer dispersas». Eva ya tecleaba frenéticamente.
En una de las pantallas apareció una maraña de texto cifrado, líneas de código en hexadecimal y una serie de coordenadas. Esto no es una simple transmisión. Es una llamada, o mejor dicho, una activación. Como si alguien hubiese despertado algo, o a alguien. Clark, que había estado en silencio todo este tiempo, dio un paso hacia la pantalla. ¿Y si es eso mismo lo que quieren? ¿Y si no están activando una red, sino una profecía? Todos se miraron. Incluso Isandro pareció desarmado por un segundo. Eva deslizó 2 dedos por la pantalla, ampliando un conjunto de coordenadas marcadas en rojo. Esto apunta a 3 ubicaciones diferentes, una en Etiopía, otra en el sur de Alemania, y esta. Se giró hacia Clark. Está en Bélgica, justo en las afueras de Namur. Clark sintió un nudo helado formarse en su estómago. ¿Qué hay allí? Eva tragó saliva. Su voz fue más baja, más contenida. Una iglesia abandonada, donde según documentos antiguos, se ocultó un fragmento del Codex Arcanum, un manuscrito anterior al Apocalipsis de Juan. Uno que contiene nombres, y uno de ellos es el que nunca se debe pronunciar. Paulo exhaló, como si todo el aire se le hubiese escapado. Entonces la estrella no es solo una señal, es una llave, y el tiempo ya empezó a correr. Eva amplió una carpeta codificada en la interfaz. El nombre del archivo era críptico: Fragmentum Lux-VRM7Z. Al descomprimirlo, una interfaz en latín apareció con una advertencia: Nullus aperiat nisi in nocte obscura. Custodi nomen. Custodi tempus. Eva murmuró la traducción: que nadie lo abra sino en la noche oscura. Protege el nombre. Protege el tiempo. Clark se acercó más. ¿Qué hay dentro? Eva ejecutó la vista previa. Lo que apareció fue una imagen digitalizada de un texto envejecido, manchado por el tiempo, pero todavía legible. A simple vista, parecía una página suelta de un manuscrito, con escritura uncial latina, algunas palabras hebreas y varios pasajes ilegibles por tachaduras o manchas. En el margen superior se leía: Codex Arcanum, fragmento del testimonio de Malquia. Paulo palideció. Malquia. Ese nombre aparece en algunos textos gnósticos rechazados por los concilios antiguos. Un escriba, testigo de visiones prohibidas incluso entre los primeros cristianos. Eva asintió. Pero esto es lo que importa, dijo, señalando una sección resaltada con trazos más gruesos. Traducción aproximada del fragmento. Y vi el rostro oculto del que vendrá en el tiempo final, cuya voz no lleva eco, y cuyo nombre al ser dicho, rasga los velos entre mundos. Él no subirá como rey, ni bajará como profeta, sino que surgirá de la memoria de lo olvidado, traído por lenguas eléctricas y ojos que no parpadean. Y su señal será la estrella negra, que solo los que han caído volverán a reconocer. Clark quedó en silencio. Luego dijo, apenas audible: traído por lenguas eléctricas. ¿Internet? Eva asintió. O algo más profundo. Tráfico de redes, mensajes cifrados, algoritmos ocultos. Este fragmento está describiendo una activación a través del mundo digital. Como si todo esto estuviese esperando el momento correcto para despertar a través de nosotros. Paulo cerró los ojos un instante. Si este texto es genuino, entonces está escrito desde una anticipación profética de nuestro siglo. Y el rostro que no debe verse. Eva lo interrumpió. Non videvis vultum eius, nisi sub stellae nigrae luce. Tal vez esa estrella negra no sea un símbolo astronómico. Tal vez sea un evento. Una señal en la red. O incluso una convergencia. Alguien que accione la clave final. Clark susurró, sin poder evitar el temblor en la voz. ¿Y si ya está ocurriendo? Se hizo un silencio denso. Eva volvió a mirar las coordenadas. El fragmento está incompleto. Pero hay un índice. Un archivo referenciado en papel. Uno que está físicamente custodiado en Bélgica. En esa iglesia abandonada. Paulo se volvió hacia Clark. Tenemos que ir allí. Cuanto antes. No solo por respuestas, sino porque si ese nombre llega a revelarse, no podremos retroceder. Clark asintió. Entonces ya no es cuestión de investigación. Es una carrera contra algo que ya empezó a moverse.
Eva cerró lentamente el archivo con el fragmento del testimonio de Malkia y volvió al escritorio de su computadora portátil. En la penumbra del cuarto de hotel, la pantalla azulada proyectaba un reflejo sutil sobre sus rasgos. Clark observaba en silencio, procesando el peso de lo revelado. Paulo, con los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas en oración, parecía suspendido entre la contemplación y el temor. «Necesito que entiendan algo», dijo Eva de pronto, sin levantar la vista. «Todo esto no lo encontré por casualidad. El acceso a este tipo de fragmentos no aparece con una simple búsqueda. Aparecen cuando algo los llama». Clark arqueó una ceja. «¿Llama? ¿A quién?» Eva lo miró por primera vez en varios minutos. «A quienes están lo suficientemente cerca de la frecuencia. Y no hablo de algo místico», aclaró, casi molesta consigo misma por sonar críptica. «Hablo de inteligencia artificial, de programas que escanean patrones lingüísticos, combinaciones numéricas, de sistemas de vigilancia que no pertenecen a ningún gobierno conocido, pero que actúan como si esperaran que alguien descifre las piezas». Paulo murmuró, «como guardianes digitales de una profecía. O catalizadores», agregó Eva. «Cuando comencé a trabajar en seguridad informática, me obsesionó la idea de puertas traseras dentro de los sistemas más antiguos, incluso los de las bases de datos eclesiásticas. Pensé que era paranoia, hasta que descubrí que había documentos que no figuraban en ninguna red oficial. Archivos con permisos que nadie reconocía haber creado. Algunos, incluso firmados con fechas futuras». Clark frunció el ceño. «¿Fechas futuras?» Eva asintió. «Sí. Documentos etiquetados con fechas del año 2029, 2033, incluso 2040. Siempre vinculados a profecías antiguas, pasajes oscuros del Apocalipsis, y referencias cruzadas con nombres como Malkia, Isandro, Cataleón, nombres que no están en la Biblia oficial pero que reaparecen en manuscritos gnósticos y fragmentos extrabíblicos». «¿Quién los está escribiendo?», preguntó Paulo en voz baja. Eva exhaló despacio, como si esa pregunta la persiguiera desde hacía años. «Esa es la parte más perturbadora. Algunos están generados por entornos de lenguaje automático, como si los hubiese escrito una IA que aprendió de millones de textos antiguos. Pero otras veces, parecen dictados, como si alguien los susurrara desde fuera del tiempo». Clark se llevó una mano al rostro. La habitación parecía haberse vuelto más pequeña. Eva, con expresión grave, sacó un sobre negro de su mochila. Lo colocó en el centro de la mesa. «Esto lo encontré impreso en una sala oculta del servidor donde trabajaba. En papel. Sin remitente. Sin registros de impresora. Lo había dejado alguien. O algo. Y en el margen inferior estaba escrito: si lo ves, ya estás dentro». Paulo abrió el sobre con cuidado. Dentro, una hoja plegada en 4. Al desplegarla, vieron un mapa de Europa Central, con puntos marcados en rojo: Bruselas, Padua, Cracovia, y una zona en Alemania del Este, cerca de la frontera con Chequia. Al costado, en latín: Iter vocis, el camino de la voz. Clark lo miró fijamente. «No solo Bélgica. Hay más lugares, más piezas». Eva asintió. «Y cada uno de ellos tiene un testigo. Alguien que dejó una parte del mensaje. Lo llaman la cadena de Malkia. Pero la leyenda dice que cuando las piezas se reúnan, el rostro será revelado». Paulo cerró los ojos y se persignó. «¿Y si no deberíamos verlo?». Eva se limitó a decir: «Ya estamos demasiado cerca como para mirar hacia otro lado». Clark miró a ambos. El peso de la misión ya no era solo espiritual o intelectual. Era casi físico. «Entonces seguimos. Pero esta vez, conscientes de que hay algo que también nos está buscando a nosotros». Clark se acercó al mapa y lo examinó en detalle, como si pudiera intuir algo más allá de los puntos rojos marcados con tinta fina. Eva lo observaba con atención, midiendo cada reacción. «Iter vocis», repitió en voz baja, trazando con el dedo el recorrido entre Padua y Bruselas. «El camino de la voz. ¿Qué se supone que es?». Eva se inclinó hacia adelante, desplegando sobre la mesa un segundo documento. Esta vez era una fotocopia borrosa, en latín y francés antiguo,
con anotaciones marginales en una caligrafía apurada. Esto es de un manuscrito guardado en la Biblioteca Universitaria de Lovaina, Bélgica. Una colección olvidada de documentos del siglo XIII que nunca fue digitalizada por completo. Lo escaneó un contacto mío hace unos años. Contiene referencias cruzadas al Vox Custodis, la voz del guardián, que es descrita como una especie de corriente espiritual que conecta ciertos lugares específicos en Europa. Sitios donde, según los relatos, la voz de la profecía puede ser escuchada, si uno tiene el oído entrenado. ¿Una red espiritual?, preguntó Paulo, interesado. Más bien, un rastro, corrigió Eva. Como una onda que se desplaza, dejando resonancias en ciertas coordenadas. Cada punto en el mapa corresponde a un evento histórico o a una aparición registrada que comparte ciertas características. Apariciones de figuras luminosas, grabaciones distorsionadas con voces en idiomas muertos, incluso señales electromagnéticas inexplicables. Y hay algo más. Sacó una tarjeta de memoria y la conectó a su laptop. En la pantalla apareció una visualización, líneas de sonido en forma de onda, con secciones resaltadas en rojo. Esto fue grabado por un monje benedictino en Cracovia en 1993, durante una vigilia nocturna. Dijo haber oído una voz que repetía la misma frase en latín una y otra vez. La repitió en su diario. Non videvis vultum eius, ni si subeste en igrae luce. No verás su rostro sino bajo la luz de la estrella negra, murmuró Clark, completando la traducción. Lo leímos en el servidor oculto. Eva asintió. Y lo más inquietante es esto. Pausó la imagen y aumentó el espectrograma de una de las ondas. En medio del ruido digitalizado, apareció una secuencia rítmica. Ese patrón no es aleatorio. Coincide con una secuencia matemática, la proporción áurea codificada en tonos graves. Como si alguien, o algo, hubiera insertado un mensaje codificado que puede ser detectado únicamente por análisis frecuenciales. No es audible al oído humano, pero está ahí, como una firma. Clark se frotó la nuca. ¿Y querés que viajemos a estos lugares siguiendo la ruta de esa voz? Exacto, pero no a todos todavía. Primero, Bruselas. Hay una iglesia en el barrio de Maroyes, en una zona que fue construida sobre túneles medievales. Según ciertos archivos, allí hubo una aparición que fue suprimida por el arzobispado en 1924. Nadie sabe qué sucedió exactamente, pero desde entonces, la zona tiene reportes de apagones, interferencias en radios, según leyendas locales, de una figura que murmura en lenguas bajo el altar. Paulo frunció el ceño, pero no dijo nada. Y alguien más está investigando esa zona, agregó Eva. El servidor que emitió la alerta desde el Vaticano cruzó datos con un equipo de rastreo anónimo. No sabemos si son aliados o si están detrás de los bloqueos. Clark se enderezó, decidido. Entonces es allí donde debemos ir primero. Eva les entregó a cada uno un sobre delgado con pasajes de tren nocturno y documentos falsos con identidades alternativas. Clark lo abrió y leyó. Thomas Everard. Paulo era Jean-Louis Gregory. ¿En serio?, dijo el sacerdote, divertido por primera vez. Siempre quise tener nombre de espía. Eva sonrió levemente, por única vez. Mañana temprano salimos. Hay un tren que pasa por León y luego sube hacia Bruselas. Una vez allí, nos moveremos como peregrinos. Nadie debe saber que estamos conectados, y menos que estamos buscando la estrella negra. ¿Y tú?, preguntó Clark. ¿Quién eres ahora? Nadie, respondió Eva, guardando sus papeles. Es la única forma de mantenerse a salvo. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Después, Clark se puso de pie, observando nuevamente el mapa. Se inclinó hacia Bruselas y lo marcó suavemente con un bolígrafo. Luego dijo: entonces, que la voz nos encuentre bajo la noche silente. La noche había caído sobre Roma como un velo de terciopelo negro, pesado y espeso, silenciando hasta el más leve murmullo del viento. Desde la habitación de pensión en la vía dei Fornaci, Clark se asomó al pequeño balcón que daba hacia el Vaticano. La cúpula de San Pedro resplandecía como una luna artificial, majestuosa y quieta,
sin dar pistas de los secretos que escondía detrás de sus muros milenarios. Abajo, las calles estaban casi vacías. Solo se oía, de tanto en tanto, el zumbido de una vespa lejana o el ladrido breve de un perro invisible. Clark sostenía una taza de café que ya se había enfriado. No le importaba. No podía dormir. Su mente giraba con la intensidad de todo lo que Eva había revelado horas antes. Pensó en su padre, un hombre escéptico y duro, que nunca creyó en señales ni misterios. El mundo se rige por leyes, hijo, no por voces. Recordaba esa frase como un eco áspero en su memoria. Y sin embargo, aquí estaba él, siguiendo una voz invisible que parecía dejar rastros en las frecuencias, en los códigos, en las piedras antiguas. ¿Qué pensarías si vieras esto, viejo?, susurró. En la habitación contigua, Paulo rezaba en voz baja, no por costumbre, sino por necesidad. Estaba arrodillado, con el breviario abierto, pero la oración ya no era litúrgica. Era un ruego íntimo, entrecortado, casi desesperado. No me permitas dudar, no ahora. Si este es el tiempo anunciado, dame claridad, Señor. Pero si no lo es, sácame de este engaño antes de que se me consuma el alma. Recordó las palabras de un profesor que había tenido en el seminario. No todos los que esperan el fin del mundo están preparados para su comienzo. Ahora comprendía a qué se refería. Y ella no dormía. Sentada sobre la alfombra, con su laptop abierta y varios discos duros alineados como piezas de ajedrez, examinaba los patrones de audio una y otra vez. Había copiado el espectrograma de Cracovia y lo comparaba con los archivos de un satélite ruso que había registrado una señal similar sobre Groenlandia. Todo coincidía: los intervalos, la forma de onda, la secuencia pitagórica. Pero lo que la mantenía despierta no era la ciencia. Era la pregunta que aún no se atrevía a responderse. ¿Por qué siento miedo?, se dijo a sí misma en voz apenas audible. ¿Y por qué siento que ya lo sabía desde hace años? Apagó la laptop y se quedó en silencio, observando la pared desnuda. La noche transcurrió sin más sonidos. Solo la respiración lenta de 3 personas al borde de una verdad imposible. Al amanecer, la ciudad aún dormía cuando partieron hacia la estación.